Volé hasta la casa de mi hijo sin avisarle y encontré a mi nuera muriéndose sola en la UCI, mientras tanto mi hijo paseaba por la ciudad con unas chicas en el auto que yo le había comprado. Llamé a la policía en silencio y denuncié el coche como robado. 2 días después, cuando lo soltaron, volvió arrastrándose de rodillas hacia mí solo para descubrir que yo había puesto todo a nombre de su esposa. Saludos, queridos amigos, antes de abrir las puertas de mi vida y compartir esta historia tan difícil con ustedes, quiero pedirles un pequeño favor. Por favor, suscríbanse al canal y denle like, ayuda a que historias como esta sean escuchadas, y dejen un comentario diciendo desde qué estado o ciudad nos escuchan. Me calentaría el corazón saber hasta dónde ha llegado mi voz. Pónganse cómodos, feliz escucha. El aeropuerto me recibió con el bullicio, el olor a café tostado y el peso de las expectativas ajenas, pero no sentí la alegría del reencuentro que suele envolver a las madres que vuelan para ver a sus hijos. Por dentro, en algún lugar bajo mis costillas, un nudo pesado y helado de ansiedad se revolvía. Fue exactamente esa sensación la que me obligó, a mí, una mujer disciplinada acostumbrada a planificar todo con un mes de anticipación, a dejarlo todo, comprar un boleto para el siguiente vuelo y cruzar medio país sin avisar a nadie. En la bolsa que colgaba de mi hombro llevaba 2 frascos de vidrio con mermelada casera de saúco, ácida, oscura y curativa, la que a mi hijo Sterling le encantaba cuando era niño en Chicago. Junto a los frascos había un osito de peluche suave, quizá una tontería. Beda, mi nuera, no estaba embarazada que yo supiera, pero en nuestra última conversación su voz sonaba tan débil, tan quebrada, que solo quise llevarle algo cálido, algo infantil y reconfortante. Salí de la terminal e inhalé el aire de esta ciudad del sur. Se sentía espeso y húmedo en comparación con nuestros vientos fríos del norte. El teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Permanecía en silencio. Llevaba 3 días llamando a Sterling sin parar. Los tonos eran largos y pesados, pero nadie contestaba. Beda también había desaparecido hacía una semana. Dicen que no se puede engañar al corazón de una madre. Siempre pensé que era solo una frase poética hasta que sentí yo misma ese frío pinchazo de miedo. El Uber me llevó a su vecindario en unos 40 minutos. El edificio que vi por la ventana parecía imponente y seguro, una estructura histórica de ladrillo de antes de la guerra, con techos altos y un amplio patio interior. Compré ese condominio para ellos hace 3 años, justo después de la boda. Quería que la joven pareja tuviera la ventaja inicial que yo nunca tuve, para que no supieran lo que es contar monedas hasta el día de pago o vivir en un apartamento húmedo y estrecho. Pensé que una base de ladrillo y dinero garantizaría su felicidad. Dios mío, qué equivocada estaba. Al bajar del ascensor en el 3er piso me quedé paralizada frente a la puerta. Estaba entreabierta, no del todo abierta, solo lo suficiente como si alguien hubiera salido con prisa y se hubiera olvidado de cerrarla hasta que hiciera clic. Empujé la pesada puerta con el hombro y entré. Un olor rancio y pesado me golpeó al instante. No olía a hogar ni al pastel de durazno que a Beda le encantaba hornear. Olía a humo de tabaco viejo y a algo agrio, como vino convertido en vinagre. Sterling me había jurado que había dejado de fumar hacía un año. Mamá, es malo para ti y ya no. Está de moda, me había dicho con esa sonrisa encantadora suya, la misma que siempre podía sacarme cualquier cosa. Había botas tiradas en el pasillo, una estaba derecha, la otra había sido pateada contra el perchero dejando una marca en el papel tapiz color crema. Caminé hacia la cocina intentando pisar suave aunque no sabía a quién temía despertar. Una montaña de platos sin lavar se alzaba sobre la mesa junto a cortezas de pizza secas, botellas vacías de coñac caro y justo al borde un montón de facturas de servicios sin pagar, sobres rosados y blancos que nadie había abierto siquiera. Pero eso no era lo más aterrador. Junto a las facturas había una pequeña caja de medicamentos, gotas para el corazón y pastillas para la presión arterial que el médico le había recetado a Beda hacía 6 meses. El paquete estaba sellado. La capa de polvo hablaba más fuerte que cualquier grito. No había sido tocado en mucho tiempo. ¿A quién busca?, graznó una voz ronca detrás de mí. Di un salto y me giré. Una vecina estaba en la puerta, una mujer anciana con una bata descolorida mirándome con una mezcla de curiosidad y lástima. Soy la madre de Sterling, dije. Mi voz sonó firme pero por dentro todo se encogía. ¿Dónde están? ¿Dónde está Beda? La vecina frunció los labios y negó con la cabeza. Ay, cariño, no sé dónde anda tu Sterling. Por ahí corriendo por la calle supongo. La música retumbaba aquí hasta la mañana hace 3 días. ¿Pero tu chica, Beda? A ella se la llevó la ambulancia. ¿Cuándo? Exhalé.
Hace 2 o 3 días, se la llevaron en camilla, no parecía consciente, delgada como una sombra, nadie ha vuelto desde entonces, el apartamento se ha quedado abierto, estaba a punto de llamar a la policía, el mundo se inclinó, no recuerdo haber salido del edificio. No recuerdo haber tomado un taxi, solo un pensamiento latía en mi cabeza, Hospital General de la ciudad, el centro de traumatología más cercano a donde llevaban todos los casos de emergencia, la sala de espera de urgencias olía a lejía y a problemas, personas con uniforme pasaban ante mis ojos como manchas blancas, yo, normalmente serena y educada, avancé a empujones exigiendo la lista de ingresos, el apellido Jefferson, el de Casada de Veda, apareció en el registro de la UCI. La unidad de cuidados intensivos me recibió con silencio, roto solo por el pitido rítmico de las máquinas, no querían dejarme entrar, pero mi presencia, la mirada de una madre capaz de derribar cualquier muro, obligó a la enfermera a llamar al médico. El doctor Dubois salió a recibirme, un hombre alto con ojos cansados, se quitó las gafas y las limpió con el borde de su bata mientras me observaba. ¿Es la madre?, preguntó secamente. Suegra, ¿dónde está? ¿Qué le pasa? Neumonía, dijo con claridad, bilateral, avanzada. Pero eso es solo la mitad del problema. El cuerpo está exhausto, deshidratación extrema y distrofia, parece que no ha comido una comida adecuada. En 2 semanas y estuvo con fiebre de 104 durante al menos 5 días sin ayuda, si los vecinos no hubieran llamado al 911 al oírla caer no estaríamos teniendo esta conversación, escuché y cada palabra caía en mi alma como una piedra en un pozo, no comió, no bebió, estuvo sola. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Dónde estaba el esposo que juró estar en la salud y en la enfermedad? ¿Puedo verla?, pregunté en voz baja. 1 minuto. Está en coma inducido médicamente, con respirador. Entré en la habitación. Veda yacía en la cama alta, enredada en tubos y cables, su rostro era más blanco que la almohada, los pómulos tan afilados que parecían romperle la piel, siempre había sido menuda, pero ahora parecía transparente. Esto no era solo una enfermedad, era un asesinato lento por indiferencia, no podía respirar, el aire de la habitación se espesó. Oprimiéndome el pecho, necesitaba salir, inhalar el aire fresco de afuera antes de gritar allí mismo. Asentí al médico, y sin sentir las piernas. Caminé hacia la salida, me detuve en las escaleras del hospital, la ciudad al atardecer se iluminaba, los coches pasaban a toda prisa, la gente seguía con su vida sin saber que una joven se estaba muriendo tras esas paredes, y entonces lo vi, neumáticos chirriando, un enorme SUV dobló la esquina, la pintura metálica azul medianoche brillaba bajo las farolas, cegándome. Ese coche, lujoso, potente, el más seguro de su clase, se lo había regalado yo a Sterling hacía 1 mes por su cumpleaños. Para la familia, mamá, para llevar a los futuros niños. Me había dicho entonces, las ventanillas estaban bajadas, una música de club ensordecedora salía del interior, haciendo vibrar los cristales del hospital, mi hijo iba al volante, se reía con la cabeza echada hacia atrás, gritándoles algo a sus acompañantes, y las acompañantes eran 2 jóvenes, chillando de alegría. Asomadas por las ventanas y saludando a los transeúntes, Sterling no miró al hospital, ni siquiera giró la cabeza hacia las ventanas donde su esposa luchaba por cada aliento. Era el rey del mundo, el dueño de un juguete caro que yo le había comprado. El coche rugió al pasar, lanzándome una ráfaga de viento y olor a goma quemada, y desapareció en la curva hacia el centro donde ardían las luces de los clubes nocturnos. Me quedé allí, aturdida, la ira aún no había llegado. Solo había un entumecimiento helado. Mi teléfono vibró en el bolsillo, lo saqué. Un mensaje de Sterling iluminó la pantalla, el primero en 3 días. El texto decía: hola, mamá, no puedo hablar, estoy en el hospital con Veda ahora mismo, es muy grave, los médicos están luchando, no me he movido de su lado, reza por nosotros. Me quedé mirando la pantalla brillante y las letras se nublaron, pero no por lágrimas. Las lágrimas se evaporaron al instante, quemadas por un frío ardor que subía desde lo más profundo de mi ser. Reza por nosotros, escribió, el hombre que acababa de pasar a toda velocidad junto a su esposa moribunda con música a todo volumen y mujeres desconocidas me pedía oraciones. En ese momento algo dentro de mí se quebró con un fuerte chasquido, no fue el sonido de un corazón roto, no, fue el sonido de la cuerda de la paciencia rompiéndose, la que había sostenido durante años mi amor maternal ciego. Comprendí que ante mí no había solo un chico inmaduro confundido con la vida, ante mí había un monstruo, calculador,
cínico y absolutamente seguro de su impunidad. No grité, no lo llamé para desahogar mi rabia ni escuchar sus excusas patéticas o risas ebrias. Gritar es el arma de los débiles, gritar es una admisión de dolor, y yo no sentía dolor, sentía claridad, una claridad aterradora y cristalina que no había sentido ni siquiera durante los años más duros de dirigir mi empresa de logística. Cuando tuve que despedir a ladrones o plantar cara a extorsionadores en los años 90, me di la vuelta lentamente y regresé al edificio del hospital. El vestíbulo estaba en silencio, solo zumbaba la máquina de café. Me acerqué a la recepcionista, una joven que escribía algo en un libro de registro. Señorita, ¿podría darme un poco de agua? Pregunté. Mi voz sonaba firme, inquietantemente tranquila incluso para mí. Me entregó un vaso de plástico. Me senté en una silla dura en un rincón de la sala de espera. Necesitaba 10 minutos. 10 minutos para enterrar a mi hijo, al hijo que recordaba, con las rodillas raspadas, con su primer dibujo. Torpe para el Día de la Madre, con sus promesas de ser mi apoyo, ese Sterling ya no existía, solo quedaba este extraño con mis ojos que creía que el mundo giraba a su alrededor. Di un sorbo de agua, estaba tibia y sabía a plástico. La imagen se armó en mi cabeza. El coche, ese Escalade azul medianoche, yo lo compré, yo elegí el acabado, yo pagué el seguro. Y gracias a Dios lo registré a mi nombre. Sterling se había puesto de morros entonces, sacando el labio. Mamá, ¿no confías en mí? Lo había tomado a broma, diciendo que el seguro era más barato para una persona mayor. Ahora esa broma era mi as bajo la manga. Él pensaba que el coche era una extensión de su ego, pero en los papeles era mi propiedad, lo que significaba que lo conducía solo con mi consentimiento silencioso. Un consentimiento que terminó en el exacto segundo en que vi su rostro riendo por la ventanilla. Saqué el teléfono y sin que se moviera un solo músculo de mi cara, marqué 911, 911, ¿cuál es su emergencia? Respondió un operador cansado. Buenas noches, quiero denunciar el robo de un vehículo, dije con claridad, asegurándome de que cada palabra cayera pesada como un mazo. Indique su nombre y la información del vehículo. Di mi nombre, la marca del coche, el número de matrícula. ¿Dónde y cuándo ocurrió el robo? Acabo de ver mi vehículo, un Escalade azul, circulando por Martin Luther King Jr. Reef, en dirección a las luces del distrito de entretenimiento. Hay un hombre no autorizado al volante. ¿Conoce al ladrón? Cerré los ojos un segundo. El rostro de Beda, enredado en tubos, flotó ante mí. No, mentí, o quizá dije la verdad. ¿Era esta persona mi hijo? Sospecho que el conductor está bajo los efectos del alcohol, conducía de forma extremadamente agresiva creando situaciones peligrosas. Hay pasajeros en el vehículo, sus vidas pueden estar en peligro. Le pido que tomen medidas urgentes. Recibido, se ha emitido una alerta a las patrullas, por favor espere. Colgué, la mano que sostenía el teléfono estaba absolutamente firme, sin temblores ni dudas. Acababa de poner la ley sobre mi propia carne y sangre y no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Pero no era suficiente, el coche era solo metal, necesitaba asegurar lo que importaba. Busqué el número de Eudora en mis contactos, mi vieja amiga, la abogada más aguda de la ciudad. Una mujer de la vieja escuela que no hacía preguntas innecesarias cuando oía el acero en mi voz. Era tarde, pero Eudora respondió al segundo tono. Ofelia. ¿Estás en la ciudad? ¿Por qué no llamaste? Hola, Eudora, estoy aquí, escúchame con atención, necesito que empieces a redactar unos documentos ahora mismo, esta noche. ¿Qué documentos, Ofelia? ¿Pasó algo? Suenas como si estuvieras en una reunión del consejo. Peor, Eudora, mucho peor, necesito una escritura de donación del condominio donde viven Sterling y Beda. ¿Entendido? ¿Transferirlo a Sterling? ¿Por fin decidiste ponerlo a su nombre? No, la interrumpí, no a Sterling, a Beda. El silencio. Colgó en la línea. Eudora me conocía desde hacía 30 años, sabía cuánto adoraba a ese chico. Un cambio así solo podía significar una catástrofe. ¿A Beda? Repitió despacio. Ofelia. ¿Estás segura? Es un paso muy serio, esa propiedad vale una fortuna, nunca he estado más segura. Eudora. Y prepara también un poder general a mi nombre para manejar todos los asuntos relacionados con esa propiedad. Quiero los papeles listos para firmar mañana por la mañana, te pagaré el doble por la urgencia. Lo haré. Su voz se volvió completamente profesional. Ven a mi oficina a las 8 de la mañana, nos despedimos. Me quedé sentada en el vestíbulo mirando las puertas cerradas de la UCI, pasaron 20 minutos, el tiempo se estiró espeso como alquitrán,
Imaginé el coche patrulla con las luces encendidas arrinconando al SOE azul. Como la música estridente se apagaría y como la sonrisa se borraría del rostro de Sterling, mi teléfono sonó de forma aguda cortando el silencio del hospital, un número local. Desconocido. Opelia Vance, la voz era estricta y oficial. Sí, habla ella, soy el oficial Bradshaw, hemos detenido un vehículo que coincide con su descripción en Peachtree Street. Al volante está un ciudadano llamado Sterling Vance, se comporta de forma agresiva y se resiste al arresto. Al fondo oí ruido, un forcejeo, el grito distorsionado de mi hijo. No tienen derecho. Llámenla. Es mi madre. Ella lo explicará todo. Señora Vance, continuó el oficial elevando la voz para hacerse oír. El sospechoso afirma que es su hijo y que usted le dio el coche. ¿Es cierto? Si lo confirma tendremos que liberarlo solo con una citación por conducir bajo los efectos del alcohol. Respiré hondo el aire estéril del hospital imaginando a Beda tendida detrás de la pared, sola en la oscuridad de su coma mientras él festejaba. Oficial, dije con un tono sin la menor vacilación. Mi hijo Sterling se encuentra actualmente en la UCI del Hospital General de la ciudad, está sentado junto a la cama de su esposa moribunda sosteniéndole la mano, rezando por su salud y sin haberse movido de su lado. El hombre que ustedes han detenido es un mentiroso, no sé quién es ni por qué se esconde tras mi nombre. Un segundo de silencio quedó suspendido al otro lado. El oficial procesaba la información. Entiendo, señora Vance, procederemos con todo el peso de la ley. Robo mayor de vehículo, resistencia al arresto, fraude, gracias, gracias. Oficial, haga su trabajo. Colgué, la pantalla se apagó, miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida, pero me gustaba. Estaba lista para la guerra. Guardé el teléfono en el bolso como quien enfunda un revólver tras disparar. Dentro el silencio seguía resonando, ese que llega después de una explosión ensordecedora, pero no había tiempo para reflexionar. Tenía un objetivo y ese objetivo estaba tras la pared, enredado en cables. Las siguientes 48 horas se difuminaron en un solo día gris. Interminable. Prácticamente me mudé al hospital, hablé con el jefe de medicina, pagué una habitación privada y una enfermera privada las 24 horas. El dinero, como siempre, abría puertas que permanecían cerradas para los simples mortales. Me senté junto a la cama de Beda, sosteniendo su mano flácida y hablaba del clima, de lo hermosas que eran las hojas de otoño en el norte, de los pasteles de batata que hornearíamos cuando se recuperara. Llené el silencio de palabras para que la muerte no se atreviera a entrar. Sterling pasó ese tiempo en una celda, lo sabía porque mi teléfono se iluminaba periódicamente con números desconocidos de la cárcel. Estaba usando su única llamada, pero no llamaba a un abogado, me llamaba a mí. No contesté, lo imaginaba allí, furioso, no asustado, caminando de un lado a otro como un tigre enjaulado, contándoles a sus compañeros de celda qué error monstruoso era todo aquello. Mi mamá va a venir, va a destrozar este lugar. Podía oír su voz imaginaria. Estaba seguro de que esto era solo un fallo del sistema, un infierno burocrático del que yo, su todopoderosa mamá, lo sacaría. Una vez dejó un mensaje de voz, lo escuché en el pasillo con el teléfono pegado al oído. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Su voz se quebró en un chillido. Está pasando una locura. La policía dice que tú denunciaste el coche como robado. ¿Estás loca? Trae los papeles del coche y las llaves rápido y diles que cometiste un error. Estoy aquí, sentado con vagabundos, huelo mal. Mamá, ni una palabra sobre Beda, ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo yo. Estaba seguro de que Beda seguía en silencio, que como un perro fiel estaba en casa esperándolo sin atreverse a quejarse ante su suegra. No sabía que su víctima silenciosa estaba equilibrándose al borde de la vida y la muerte y que su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Entre turnos junto a la cama fui al apartamento. Necesitaba encontrar la identificación de Beda para gestionar el traslado a la habitación privada. El apartamento me recibió con el mismo olor a estancamiento y traición. Comencé a revisar metódicamente las cosas en su dormitorio. En un cajón de la cómoda, bajo una pila de ropa doblada con cuidado, encontré un viejo diario de tapa gastada. No era solo un cuaderno, era una crónica de supervivencia. Lo abrí al azar. La letra de Beda, normalmente redonda y ordenada, aquí era pequeña e irregular. 12 de marzo, Sterling volvió a pedirme dinero, dijo que lo necesitaba para mantener su estatus frente a sus socios. Le di los últimos $400 que había ahorrado para el dentista.
Me duele el diente de forma insoportable, pero él dijo que si no tenía una camisa nueva el trato se vendría abajo y acabaríamos en la calle. Pasé la página, 20 de abril, gritó. Dijo que el apartamento en realidad era suyo, que su madre se lo había dado y que solo me dejaban quedarme allí. Dijo que si lo molestaba con lo de buscar trabajo me echaría. Tengo miedo. No tengo a dónde ir, mamá murió, papá está lejos, tengo que aguantar por la familia. Mi visión se oscureció, le mintió, usó mi bondad como un garrote para someter a esta chica, la convenció de que no era nadie, de que era un espacio vacío en su reino. No solo le robaba el dinero, le robaba la dignidad día tras día, gota a gota. 5 de mayo, vendió mi anillo de oro, el anillo de mi abuela, dijo que lo perdió, pero vi el comprobante de la casa de empeños en su bolsillo. Con ese dinero se compró un reloj y dijo, tú de todos modos te quedas en casa, no necesitas joyas, pero yo necesito verme presentable. Cerré el cuaderno, mis manos temblaban, pero ya no de miedo sino de una rabia tan concentrada que parecía capaz de quemar el papel. Esto no era solo egoísmo, era terror financiero y psicológico, la estaba destruyendo metódicamente para elevarse a sí mismo. Me llevé el cuaderno conmigo, era una prueba, no para un tribunal sino para mi conciencia, para que cuando viniera a mí con ojos de perro apaleado no vacilara. De regreso al hospital retomé mi puesto, el pitido rítmico del monitor cardíaco se convirtió en la única música. Tomé la mano de Veda, estaba seca y caliente. No estás sola, niña, susurré. ¿Me oyes? Ya no estás sola, estoy aquí y lo sé todo, no volverá a hacerte daño, te lo prometo. Pasaron varias horas más, fuera de la ventana el cielo empezó a volverse gris, se acercaba la mañana del tercer día. Me quedé dormida sentada en la silla con la cabeza caída sobre el pecho, de pronto sentí un movimiento leve, como el roce de un ala de mariposa en la palma. Abrí los ojos de golpe. Los dedos de Veda, apoyados en mi mano, se movieron ligeramente. Me quedé inmóvil por miedo a espantar el momento. Sus párpados temblaron y se alzaron despacio como una cortina pesada. Su mirada estaba turbia, desenfocada, miraba a través de mí, a través del techo, hacia el vacío. Luego sus ojos se aclararon un poco y me vio. No había reconocimiento, solo miedo. Un miedo primitivo y profundo. Sus labios se movieron bajo la máscara, me incliné para oírla. No lo dejes entrar, susurró con una voz seca como hojas secas, no lo dejes entrar. ¿A quién, cariño? ¿A quién no debo dejar entrar? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Apretó mi mano con una fuerza inesperada, el terror salpicó sus ojos. Sterling exhaló, y una lágrima rodó por su sien. Apagó la calefacción, dijo que era cara. Tengo frío, no lo dejes entrar. Los monitores empezaron a pitar con más urgencia, su pulso se disparó, la enfermera ya corría hacia nosotros con una jeringa. SHH. Veda, cálmate, le acaricié la cabeza. Sintiendo como dentro de mí se alzaba una determinación fría y asesina. Nadie te tocará, duerme. Apagó la calefacción en invierno en un apartamento donde su esposa enferma yacía en la cama solo para ahorrar unos dólares que luego se gastó en gasolina para su juguete y cócteles para cualquiera. La estaba congelando viva. Salí de la habitación dejando a los médicos trabajar con Veda. Mi rostro se había convertido en una máscara de piedra. Ya no había una madre, había una jueza, y la sentencia ya estaba dictada, definitiva y sin apelación. Salí del hospital hacia la niebla de la mañana sintiendo cada paso resonar en mi cabeza, pero no había cansancio. Nitrógeno líquido corría por mis venas en lugar de sangre. Las palabras de Veda, apagó la calefacción, se convirtieron en la gota final que transformó mi dolor en un mecanismo de destrucción. Un Uber me llevó al despacho de Eudora en 20 minutos, la ciudad apenas despertaba, los barrenderos limpiaban las aceras sin saber que el mundo de alguien se estaba derrumbando ese día. Eudora me esperaba tal como prometió a las 8 de la mañana, su oficina olía a café caro y a papel viejo, el olor de la estabilidad y la ley. Te ves terrible, Opelia, dijo en lugar de saludarme mirando mi abrigo arrugado y las ojeras, pero tus ojos arden de una forma que me asusta. Vamos a lo importante, Eudora. Me senté sin quitarme el abrigo. Los papeles están listos. Ella deslizó en silencio una carpeta hacia mí, escritura de donación del condominio. A nombre de Veda Jefferson, todo tal como lo pediste. Pero, Opelia, antes de que firmes tengo que mostrarte algo. Eudora sacó otra carpeta de la caja fuerte, una delgada de color azul. Ayer cuando estaba revisando el historial de la propiedad me encontré con una solicitud interesante. Tu hijo Sterling pidió un préstamo rápido hace una semana, a una compañía bastante turbia debo decir. ¿Y?
Pregunté sintiendo como algo nuevo se tensaba dentro de mí, y como garantía del préstamo presentó copias de los documentos de este mismo apartamento, Opelia. Eudora bajó la voz. Había un poder notarial supuestamente tuyo que le daba derecho a hipotecar la propiedad. Abrió la carpeta y me mostró una fotocopia. Miré mi firma. Era casi perfecta, casi, solo que la cola de la O era un poco más larga de lo que suelo escribir. Es una falsificación, dije con calma, burda, pero para matones habría pasado, asintió Eudora. Planeaba pedir una suma enorme y si no podía devolverla, y no habría podido según su historial crediticio que también revisé, unos tipos duros habrían venido a exigirte que desalojaras. Planeaba vender el techo sobre la cabeza de su esposa y de su madre para cubrir deudas de juego. Estamos hablando de miles. Opelia es un jugador. Cerré la carpeta, el rompecabezas estaba completo. Por eso ahorraba en calefacción y en medicinas para Veda. No necesitaba dinero para estatus. Lo necesitaba para el juego. Y cuando se acabó decidió apostar el apartamento, mi apartamento, la vida de Veda. ¿Dónde está el bolígrafo? Pregunté. Eudora me entregó una pesada pluma Parker, firmé la escritura con un trazo amplio y firme, 3 copias. Con cada firma corté un pedazo del pasado en el que existía mi querido hijo Sterling. Ahora solo quedaba Sterling Vance, estafador y sádico. Envíalo a registrar de inmediato de forma electrónica para que el apartamento sea suyo en 1 hora. Así lo haremos. Asintió Eudora estampando el sello oficial. ¿Y el coche? Del coche me encargo yo. Al salir del notario marqué al concesionario donde compré ese maldito SV. El gerente, al reconocer mi voz, casi se inclinó por teléfono. Alex, escúchame con atención. El coche que compré el mes pasado está ahora mismo en el depósito policial. Como propietaria te autorizo a recogerlo con una grúa. Te envío los documentos por mensajería ahora mismo. Por supuesto, señora Vance. ¿Dónde entregamos el vehículo? ¿Al servicio? No, al departamento de recompra. Quiero venderlo, inmediatamente. ¿Venderlo? La sorpresa fue genuina. Pero es nuevo. ¿Perderá dinero? No. Me importa cuánto pierda. Véndanlo hoy mismo por el precio que ofrezcan los mayoristas. Condición principal, el dinero no debe transferirse a mi cuenta. Te enviaré los datos del fondo benéfico del hospital. Concepto del pago, tratamiento y rehabilitación de Veda Jefferson. Entendido, lo haremos. Colgué. Ahora Sterling no tenía nada, ni coche, ni vivienda. Ni la cartera de mamá. Había quemado la tierra a su alrededor dejándolo desnudo entre las cenizas. Mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación del banco. La tasa estatal había sido pagada. El apartamento pasaba a Veda. Regresé al hospital para entregar a los médicos una copia del comprobante de pago del tratamiento. El dinero de la venta del coche llegaría por la noche, pero quería que supieran que había recursos, no escatimaran en nada. Al salir del despacho del jefe médico mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Sterling, era una mujer desconocida. Hola, es la madre de Sterling. La voz era chillona, joven y arrogante. ¿Quién es? Pregunté con frialdad. Soy Candy. Estaba con Sterling en el coche cuando esos cerdos nos arrestaron. Escuche, señora, su hijo me dijo que el coche era suyo, que es un gran empresario, y ahora la policía dice que el coche es robado. ¿Dirige usted una familia de estafadores? Me reí. Aquí estaban, los colegas. Candy, dije suave, casi dulce. Sterling te mintió. No tiene coche, no tiene negocio y tampoco tiene apartamento. Vive de una esposa bibliotecaria y de una madre jubilada. ¿Qué? Chilló el teléfono. Pero me prometió un viaje a Miami. Me temo que el único viaje que hará será en autobús a la oficina de empleo. Colgué y de inmediato llegó otro mensaje de Sterling. Mamá, me soltaron. Fue un infierno. Voy a casa. Tenemos que hablar seriamente. Me debes una explicación por este circo. Iba a casa. A un apartamento que ya no era suyo, a una esposa a la que casi mata. Todavía creía que controlaba la situación. Miré el reloj. Habían pasado 2 horas desde que di la orden al concesionario. En ese momento el teléfono de Sterling debía estar a todo volumen porque lo imaginé en las escaleras de la comisaría, sucio y furioso, leyendo el mensaje que Candy acababa de enviarle. No lo vi, pero sabía que ocurriría. Candy, por su voz, no era una chica que perdonara sueños rotos de Miami. Y efectivamente 1 minuto después Eudora me envió una captura de pantalla. Estaba vigilando las redes sociales de Sterling. Apareció una publicación en su muro del usuario. Queen Candy, chicas, no caigan con este perdedor Sterling Vance. El coche es de su mamá. El tipo está quebrado y su propia madre llamó a la policía.
Qué vergüenza, no me llames más perdedor, guardé el teléfono, jaque mate, hijo, ¿querías la gran vida? Ya tienes la fama, ahora veamos cómo la manejas, me levanté y caminé hacia la salida. Necesitaba encontrarme con él no en casa sino en el hospital, donde estaba la verdad de la que huía con tanto empeño, me situé en el vestíbulo frente a los ascensores, en mis manos tenía un libro, un volumen de Baldwin que había tomado de la casa de Beda, pero las líneas saltaban ante mis ojos negándose a tener sentido, no estaba leyendo, estaba esperando. Pasaron unos 40 minutos hasta que la puerta del ascensor se abrió y él salió. Sterling se veía patético. Su camisa de diseñador estaba arrugada y manchada de algo marrón, el cabello erizado y sombras oscuras bajo los ojos, cojeaba de la pierna izquierda, probablemente resultado de una bienvenida calurosa en la celda o durante el arresto, pero incluso así intentaba mostrarse orgulloso, miró alrededor buscando no a un médico ni a su esposa sino a mí, al verme sentado se dirigió directo hacia mí, su rostro se torció en una mueca que pretendía ser indignación justa pero parecía más bien el berrinche de un niño malcriado. Finalmente ladró a través del pasillo sobresaltando a una enfermera adormilada, «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me tuvieron 2 días. Encerrado con vagabundos», se plantó sobre mí esperando que como siempre yo saltara, empezara a disculparme, a darle dinero y a acariciarle la cabeza, pero no me moví, cerré el libro despacio, lo apoyé sobre mis rodillas y alcé la mirada hacia él, mi mirada era seca y tranquila como un desierto. «Hola, Sterling», dije en voz baja, «hueles mal. Ve a ducharte antes de gritar». Se quedó desconcertado, por un segundo abrió la boca como un pez arrojado a la orilla. «¿Olor?», chilló, bajando la voz solo porque pasaba un médico. «Mamá, ¿te has vuelto loca? Me denunciaste a la policía. Dijiste que robé el coche, mi coche. Me humillaste delante de mis amigos, delante de Candy. ¿Sabes lo que me escribió?». «Lo sé», asentí. «Escribió la verdad. Eres un perdedor, Sterling». La palabra le golpeó más fuerte que una bofetada, retrocedió y su rostro se cubrió de manchas rojas. «¿Cómo te atreves?». «¿Yo?», se atragantaba de indignación. «Voy ahora mismo con Beda. Ella confirmará que tomé el coche con su consentimiento. Se lo dirá a todos. Y te arrepentirás de tratarme así. ¿Dónde están las llaves? Dame las llaves del coche. Tengo que irme, tengo asuntos». «No tienes asuntos, Sterling», dije con calma, como clavando clavos. «Y no tienes coche». «¿Cómo que no?», rió nervioso. «¿Lo escondiste? Vamos, mamá. Lección aprendida. Dame las llaves, de verdad tengo que irme», se lo prometí a los chicos. «El coche está vendido», lo interrumpí. «Hace una hora el concesionario lo retiró del depósito. El dinero ya fue transferido a la cuenta de la clínica». «¿Qué?». Sus ojos se salieron de las órbitas. «No tenías derecho. Era mi regalo. Era mi propiedad. Sobre el papel dispuse de él como consideré oportuno. El dinero servirá para sacar a tu esposa de entre los muertos, de la tumba a la que la empujaste». Se quedó helado. Por primera vez no fue rabia sino miedo lo que brilló en sus ojos, no miedo por Beda sino el de una bestia acorralada y sin colmillos. «Estás mintiendo», jadeó. «No podrías. ¿Me quieres? Soy tu hijo». «Te quiero», acepté, y era cierto, amargo como el ajenjo, «pero ya no te financiaré más. Eres un hombre adulto, Sterling, 35 años. No tienes trabajo. No tienes coche. Y por cierto», hice una pausa, saboreando el momento de la verdad, «no tienes casa». «¿Cómo que no?». Palideció tanto que las manchas resaltaron aún más. «El apartamento, el condominio ahora pertenece a Beda, oficialmente. Firmé la escritura de donación esta mañana. Ya no mandas allí. Ni siquiera figuras en el contrato». Se balanceó como si el suelo se moviera bajo sus pies, toda su arrogancia y fanfarronería falsa se desmoronaron como cáscaras y solo quedó un hombrecito pequeño, asustado y avaro. «No podrías», murmuró. «Estás faroleando. Solo quieres asustarme. Voy ahora mismo con Beda. Ella me ama. Lo cancelará. Firmará lo que yo diga». Se dio la vuelta y corrió hacia las puertas de la UCI. «Beda», gritó abriéndolas de golpe. «Beda. Díselo». Ni siquiera me levanté, sabía lo que pasaría.
Sterling apenas dio 2 pasos dentro cuando, detrás del biombo, emergió una figura. No era un médico, sino un hombre con uniforme de seguridad privada, ancho de hombros y rostro pétreo, al que había contratado 2 horas antes con una sola instrucción: proteger a la paciente de cualquier visitante masculino salvo el personal médico. El guardia, sin movimientos innecesarios, bloqueó el paso de Sterling y su mano, del tamaño de una pala, se posó en el pecho de mi hijo. Entrada no autorizada prohibida, retumbó con voz grave. «Quítame las manos de encima», chilló Sterling intentando rodear la montaña de músculo. «Soy el marido. Tengo derechos. Veda. Veda. Despierta». Veda yacía inmóvil, pero el monitor cardíaco reaccionó al grito y la curva del pulso se disparó. «Está alterando a una paciente crítica». El guardia empezó a empujar a Sterling de vuelta al pasillo con firmeza contenida. «Márchese o me veré obligado a usar la fuerza». Sterling se resistió, sus botas resbalaron sobre el linóleo. «Mamá», gritó volviéndose hacia mí. «Díselo. Es mi esposa». Yo permanecí inmóvil, aferrando el libro. «Lléveselo», dije en voz baja, y el guardia oyó. Sterling fue empujado al pasillo y la puerta de la sala se cerró de golpe ante su cara, separándolo de la víctima que estaba acostumbrado a considerar su propiedad. Quedó de pie en el pasillo vacío, despeinado, humillado, despojado de todos sus juguetes, me miró y en sus ojos vi odio puro, sin velos, y en ese momento comprendí que la guerra acababa de empezar, no se retiraría tan fácilmente, jugaría a la compasión, se arrastraría, mentiría, y empezó en ese mismo instante. Su rostro cambió. La máscara de ira fue sustituida por una de sufrimiento, sollozó y dio un paso hacia mí. «Mamá». Su voz tembló, volviéndose lastimera, como en la infancia cuando rompía un jarrón. «Ma, lo siento. Soy un idiota. Me confundí. Ayúdame. Me van a matar». Sabía de quién hablaba, de la gente a la que había prometido dinero de la venta del apartamento, pero en mí no se movió nada salvo el asco. «Vamos afuera», dije poniéndome de pie. «Aquí hay gente. Hablaremos donde no molestes a los enfermos». Me dirigí a la salida sabiendo que me seguiría. No tenía elección, yo era su última esperanza, una esperanza que pensaba destrozar por completo. Caminamos por un largo pasillo del hospital, lejos del puesto de enfermería y de la habitación de Veda. Allí estaba vacío, solo una luz fluorescente parpadeaba con un zumbido desagradable. Sterling se arrastraba detrás de mí como un perro apaleado, pero sentía su tensión en mi espalda, seguía buscando una rendija, seguía calculando opciones. Me detuve junto a una ventana que daba al estacionamiento, donde antes estaba su SUV azul, ahora solo había un espacio vacío. Me volví hacia él. «Bueno», dije, «te escucho». Sterling miró alrededor para asegurarse de que no hubiera testigos y luego se desplomó de rodillas. Fue tan teatral, tan ensayado, que me dio náuseas. Agarró el dobladillo de mi abrigo con dedos sucios, alzando la vista hacia mis ojos. «Mamá. Mami, perdóname», aulló, y las lágrimas corrían por sus mejillas, fueran reales o no, ya no podía distinguirlo. No quise hacerlo, lo arreglaré todo, juro que nunca volveré a conducir borracho, encontraré trabajo, solo vuelve todo a como estaba, devuelve el apartamento. Sollozaba, limpiándose la nariz con la manga. «No entiendes, ma, tengo problemas serios, debo dinero, mucho dinero, si no pago, no solo me golpearán, me dejarán inválido. Mamá, soy tu hijo, tu sangre, ¿dejarías que me maten?». Hablaba rápido, atragantándose con las palabras, intentando aplastarme con lástima, miedo y culpa. «¿Y esas chicas del coche?», continuó al ver que yo guardaba silencio. «Solo colegas, veníamos de una fiesta corporativa, solo les daba un aventón. Amo a Veda, no puedo vivir sin ella, estuve aquí sentado rezando. Mamá, créeme». Lo miré desde arriba, sus manos temblorosas, su postura patética, y no vi a un hijo, vi a un parásito que llevaba años chupándonos la vida. «Levántate», dije en voz baja. «No me levantaré hasta que me perdones», aulló más fuerte, esperando que algún empleado saliera y viera la escena del arrepentimiento del hijo pródigo. «Mamá, haré cualquier cosa por ti, cuidaré de Veda, la llevaré en brazos, no me abandones, no me quites mi casa. Levántate». Mi voz lo azotó como una bofetada,
Se estremeció y se puso de pie lentamente, aún sollozando. ¿Dices que eres mi sangre? Le pregunté mirándolo fijamente. Sí, es cierto, y es mi mayor vergüenza, mi error más terrible. Yo te crié, te di todo, pero no te enseñé a ser un ser humano. Abrí mi bolso y saqué una hoja doblada. Era una copia de la escritura con el sello del registro que Eudora me había enviado. Mira. Desplegué el papel ante su cara. ¿Ves este sello? El apartamento ya no es tuyo y nunca lo será. Pertenece a Veda, exclusivamente. Sterling se quedó mirando el documento, sus ojos recorrían las líneas, las pupilas dilatadas. ¿Cómo? Murmuró. ¿Y si ella? No terminó, pero lo entendí, si ella muere. Eso era lo que pensaba, si Veda muere, él, como esposo legal, hereda todo. El apartamento, el dinero, las cosas, ya la estaba enterrando en su mente y calculando ganancias. ¿Pensando en la herencia? Pregunté, y mi voz se volvió tan fría que parecía que la temperatura del pasillo bajaba 10 grados. No te hagas ilusiones. Saqué un segundo documento, un testamento, mi testamento, que había reescrito esa mañana en la oficina de Eudora mientras esperaba los papeles del apartamento. Lee. Señalé el párrafo resaltado. Sterling leyó en voz alta, tropezando, todos mis bienes, muebles e inmuebles, así como fondos y cuentas, los lego al refugio de animales OP4 Paws. Alzó la vista hacia mí, lleno de auténtico horror. Tú. ¿Estás bromeando? ¿Gatos? Mamá, ¿estás loca? ¿Le das todo a los gatos y dejas a tu propio hijo en la calle? Sí, respondí con calma, los gatos al menos agradecen cuando los alimentas y no apagan la calefacción a los enfermos. No te atreverías, gritó, olvidando el papel del pecador arrepentido, con el rostro retorcido de malicia. Lo impugnaré, demostraré que eres incompetente, una anciana senil, el tribunal estará de mi lado, soy el único heredero. Inténtalo, dije con una mueca. Tengo un certificado de un psiquiatra, lo obtuve hoy, estoy en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, pero tú, hijo, tienes problemas. ¿Qué problemas? Escupió saliva. Cerraduras, dije simplemente. Esta noche el apartamento tendrá cerraduras nuevas y un sistema de seguridad. Si intentas entrar sin la invitación de Veda, y estoy segura de que no te invitará, llegará una patrulla y esta vez no te soltarán en 2 días. Sterling se quedó helado al comprender la magnitud del desastre, no tenía casa, no tenía coche, no tenía dinero ni herencia futura. ¿Y las deudas? Susurró, y en ese susurro había auténtico terror. Mamá, me matarán, de verdad, dame al menos dinero para cubrir la deuda, me iré, desapareceré, no volverás a verme, solo dame dinero. No, lo interrumpí, ya eres un hombre grande, Sterling, preparaste este té, ahora bébelo. Ve a trabajar, de cargador, de conserje, de taxista, espera, perderás la licencia, entonces de mensajero a pie, págalo trabajando. Monstruo, me escupió en la cara, no eres una madre, eres una víbora, te odio, ojalá mueras con tu Veda. El sentimiento es mutuo, hijo, dije guardando los documentos en mi bolso, ahora vete, viene seguridad. Al fondo del pasillo aparecieron 2 guardias, Sterling los miró, luego me miró a mí y el pánico cruzó sus ojos. Esto no ha terminado, gritó retrocediendo, te arrepentirás, encontraré la manera, el apartamento es mío, se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras, casi derribando a una enfermera con una bandeja. Lo vi irse sin sentir pena por él, solo por el tiempo, la fuerza y el amor desperdiciados en criar esta mala hierba, pero era demasiado pronto para relajarse, estaba acorralado y las ratas acorraladas muerden. No solo huyó, corrió al apartamento, lo sabía, intentaría entrar antes de que cambiaran las cerraduras y sacar todo lo valioso, electrodomésticos, las joyas de Veda, quizá incluso muebles. Saqué el teléfono y llamé a Eudora. Eudora, va para allá. ¿Están los cerrajeros? Están trabajando. Opelia, la policía también está aquí. Pedí a un agente que supervise el proceso y le mostré las escrituras. Bien, va furioso, avísales. No te preocupes, lo recibiremos, respondió con calma. Colgué y volví al puesto de enfermería, necesitaba asegurarme de que Veda estuviera bien tras la visita, mientras dentro de mí crecía una sensación de liberación, había cortado una rama podrida y ahora el árbol respiraría mejor, solo quedaba proteger lo que aún podía salvarse.
Sterling, como predije, no fue a la estación ni con amigos, ahogado por la rabia y el miedo, corrió al único lugar que aún consideraba suyo, el apartamento. No lo vi con mis propios ojos, pero Eudora me lo contó después con tal detalle que la escena se alzó ante mí como una película, irrumpió en el vestíbulo saltándose escalones, ignorando el ascensor, con una sola idea martillándole la cabeza, llegar a tiempo para agarrar el portátil, la televisión de plasma, el escondite si lo había. Quizá incluso documentos para chantajearnos. Llegó al tercer piso sacando ya el llavero, pero se quedó paralizado ante la puerta abierta de par en par, 2 obreros. Con monos estaban en el pasillo, uno taladrando la vieja cerradura y el otro desembalando un sistema de alarma nuevo y caro. Junto a ellos, con los brazos cruzados, estaba Eudora, firme como una roca, y un poco más allá, apoyados en la pared, 2 policías con gesto aburrido, los mismos que habían tramitado su arresto por el robo. El destino, al parecer, tiene un peculiar sentido del humor. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Sterling irrumpiendo en el pasillo. Salgan, este es mi apartamento, soy el dueño. El obrero del taladro ni siquiera se giró y siguió zumbando. Eudora alzó lentamente la vista por encima de las gafas y dijo con tono oficial: Ciudadano Vance, abandone el lugar, ya no reside aquí. ¿Quién es usted?, gritó, intentando pasar junto a ella hacia la sala. Estoy registrado aquí. Vivo aquí. Mi madre compró esto. Tu madre lo compró y lo regaló a la señora Beda Jefferson, respondió Eudora con calma, sacando un nuevo documento de la carpeta. Aquí está el documento, propietaria Beda Jefferson, y aquí un certificado de la oficina de registros. Fuiste dado de baja esta mañana a petición de la propietaria, por pérdida del derecho de uso. ¿Dado de baja? Sterling se puso morado. ¿Sin mí? Eso es ilegal. Presentaré una denuncia. Intentó correr hacia el dormitorio, probablemente para acceder a la caja fuerte, pero uno de los oficiales bloqueó su camino. Ciudadano, deténgase, dijo el sargento con voz perezosa pero autoritaria. Se le informó claramente, esta propiedad es de otra persona. Aquí no eres nadie. ¿Sabes quién soy? Sterling recurrió a su as bajo la manga favorito. Ahora inútil, tengo contactos, haré una llamada ahora mismo. Sacó el teléfono febrilmente y comenzó a tocar la pantalla. Eudora y la policía observaron en silencio el espectáculo. Hola, The Money, Debro, ayúdame, aquí hay total anarquía, mi mamá se volvió loca, la policía me presiona. ¿Hola? ¿Hola? The Money aparentemente colgó o lo bloqueó tras enterarse del robo del coche. Sterling marcó otro número. Sergio, soy Sterling, necesito chicos urgentemente, ven al apartamento. ¿Qué quieres decir con que no puedes? ¿Qué quieres decir con que escuchaste? Todos son mentiras, Sergio, dijo bajando el teléfono. Nadie quería arriesgarse por un perdedor sin madre rica detrás, sus amigos eran amigos de su dinero y su coche, sin ellos, era un vacío para ellos. Déjalo, dijo Eudora con tono cansado, no lo empeores, aquí no hay nada para ti. Mis cosas, aulló, mis cosas están ahí, ropa, computadora, tengo derecho a llevármelas. Tus cosas ya están empaquetadas, asintió Eudora, señaló al trabajador, que sacó un gran bolso de gimnasio y un par de bolsas negras llenas de algo blando. La laptop queda, fue comprada a crédito a nombre de Beda, y el crédito no está pagado, así que es propiedad de ella, igual el televisor y la consola de juegos. El trabajador arrojó las bolsas a los pies de Sterling. Tómalas y vete. Sterling miró esos paquetes patéticos, toda su vida cabía en 2 bolsas de basura. Lo lamentarás, Siseo, todos lo lamentarán, no dejaré esto así. Ciudadano, salga, dijo el oficial colocando la mano sobre su funda, gesto inequívoco. Sterling agarró el bolso, pateó una de las bolsas y maldiciendo salió tambaleándose por la escalera, la puerta se cerró detrás de él, el nuevo cerrojo hizo clic, ese sonido fue el punto final. Bajó a la calle, era de noche y un viento frío arrastraba hojas caídas sobre el asfalto. Sterling se quedó junto a la entrada donde ayer aparcó su coche de lujo, sin saber a dónde ir. No podía ir a casa de la chica, lo habían dejado, no podía ir a amigos, sin dinero para el alquiler. Miró hacia las ventanas del tercer piso, una luz cálida, acogedora, ahora inaccesible para él. Comprendió que había sido borrado, no solo expulsado, sino eliminado como una mancha sucia. Con manos temblorosas sacó su billetera,
Allí estaba una tarjeta dorada vinculada a mi cuenta, que le encantaba mostrar en restaurantes. Hotel, pensó, conseguiré una habitación en el Plaza, dormiré y mañana pensaré en algo, mamá se calmará, siempre se calma. Arrastró sus paquetes hasta el cajero automático más cercano, iluminado en la ventana de una tienda 24 horas al otro lado de la calle, insertó la tarjeta, ingresó el PIN, solicitó el saldo, la pantalla mostró, servicio de tarjeta suspendido por el banco, tarjeta retenida. El cajero giró y se tragó el plástico. Sterling miró fijamente la ranura negra donde desapareció su última esperanza. No, susurró, no, devuélvela. Golpeó la pantalla. Luego otra vez, devuelve la tarjeta. Los transeúntes se apartaron, un hombre con perro se detuvo y amenazó con llamar a la policía. Sterling se deslizó por la pared de la tienda sobre el concreto sucio, sentado entre sus bolsas sin un centavo, sin teléfono. La batería murió en la última llamada a Sergio en una ciudad extraña y fría. En ese momento, yo, sentada en el hospital, recibí una notificación del banco. Intento de uso de tarjeta complementaria bloqueada, tarjeta retenida por el dispositivo. Dejé el teléfono y miré a Beda. Dormía, respirando más tranquila. Los aparatos pitaban rítmica y calmadamente. Lo peor había pasado para ella, pero para Sterling, el verdadero infierno recién comenzaba, un infierno que él mismo construyó, ladrillo a ladrillo, mentira tras mentira. Ahora tenía que vivir en esta casa sin ventanas ni puertas. Pasaron 6 meses, el otoño llegó pleno, pintando la ciudad de oro y carmesí. Pero este frío era diferente, limpio, vigorizante, prometiendo no la muerte sino descanso antes de un nuevo renacer. Me senté en el balcón del mismo apartamento, ahora no olía a humedad ni tabaco, sino a té recién hecho con tomillo y pinturas al óleo. Beda se sentó frente a mí, envuelta en una manta esponjosa del color de la leche hervida. Seguía delgada, y sus movimientos a veces mostraban la precaución de quien sobrevivió a una larga enfermedad, pero ya no había ese vacío perseguido en sus ojos. La vida brillaba allí. Pintaba. Un paisaje en acuarela florecía en el caballete, la vista desde nuestra ventana del viejo parque. «¿Sabes, mamá?», dijo, sumergiendo el pincel en un vaso con agua. Empezó a llamarme mamá hace un mes, y cada vez que lo decía, calentaba mi alma. Encontré trabajo en la Biblioteca Central. Abrieron un departamento de libros raros y necesitan un restaurador. El salario no es grande, pero suficiente para mí. Y el horario es tranquilo. Eso es maravilloso, querida, sonreí, tomando un sorbo de té. Pero no te preocupes por el dinero, sabes que tenemos un colchón. Lo sé, bajó el pincel y me miró seriamente. Pero quiero hacerlo yo misma, quiero sentir que puedo. Después de todo esto, es importante saber que no soy impotente. Eres la chica más fuerte que conozco, cubrí su mano con la mía. No hablamos de Sterling. Su nombre se volvió tabú, como si pronunciarlo pudiera invocar un espíritu maligno de nuevo. Pero su sombra había desaparecido del apartamento junto con el papel tapiz viejo que reemplazamos en los primeros meses. Las paredes eran ahora de un melocotón cálido, los muebles claros. Incluso habíamos borrado su recuerdo. Vendí mi negocio en el norte. La compañía de logística a la que di la mitad de mi vida estaba ahora en manos confiables de mis subordinados, y yo recibí libertad y medios para simplemente vivir. Compré un pequeño estudio en el edificio de al lado para estar cerca de Beda, pero sin interferir en su nueva vida. Nos convertimos en familia. Extraña, rota, pero real, unida no por sangre, sino por cicatrices. Voy a dar un paseo antes de que se ponga el sol, dije levantándome. ¿Debo comprar esos bollos de canela que te gustan? Sí, por favor, sonrió Beda, y agarra algo de leche. Salí a la calle. El aire era fresco y vibrante. Caminé por la avenida conocida, disfrutando de cosas simples, el crujido de las hojas bajo mis pies, la risa de los niños en el parque, la sensación de paz que no había conocido durante años cargando con la vida de una mujer fuerte y madre de un hijo problemático. Mi camino pasaba por un lavado de autos en la esquina. Normalmente no prestaba atención al ajetreo allí, pero hoy mi mirada se fijó en una silueta familiar. En la bahía había un enorme jeep negro cubierto de espuma, y alrededor de él, con un trapo en la mano, un hombre con un mono gris empapado. Estaba delgado, encorvado,
con un rostro quemado por el viento y arrugas profundas. Frotaba el guardabarros del coche con frenesí, temeroso de dejar un lugar sin limpiar. Era Sterling. Reduje mi paso, pero no me detuve. Sintió la mirada. Levantó la cabeza y me vio. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Nos miramos a través de la carretera que nos separaba y del abismo de traición. En sus ojos esperaba ver ira, súplica, tal vez vergüenza. Pero solo había fatiga. Fatiga infinita y opaca de un hombre que lucha cada día por un pedazo de pan. Sus manos, antes cuidadas y acostumbradas solo a sostener un vaso o un volante, estaban rojas por el agua fría y los químicos. Dio medio paso hacia mí, los labios temblaban como si quisiera gritar algo. «Mamá, ayuda. Perdóname». No le di esa oportunidad. No aparté la mirada. No aceleré el paso. Solo deslicé mi mirada sobre él, como si pasara por un farol o un transeúnte cualquiera, y seguí caminando. Mi rostro permaneció calmado. Nada tembló dentro. Sin piedad. Sin regodeo. Solo hecho. Todos reciben lo que merecen. Él quería vivir bien sin trabajar. Ahora trabaja sucio para sobrevivir. El equilibrio se restauró. Caminé otra cuadra, sintiendo su mirada sobre mi espalda. No me siguió. Aparentemente, la vida le había enseñado algo después de todo. O tal vez el jefe de lavado simplemente le gritó que trabajara más rápido. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué. Apareció una notificación en la pantalla, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. «Mamá, por favor, ya no puedo más. Entiendo todo. Dame una oportunidad. Incluso solo $10 para comida, por favor». Miré esas líneas. Mamá, palabra que antes era lo más preciado para mí, ahora solo era un conjunto de letras. Oportunidad. Le di cientos de oportunidades. Toda su vida le di oportunidades, y las usó todas para matar la fe en sí mismo. Mi dedo se posó sobre el botón de respuesta. ¿Qué podía escribir? Soporta. Dios proveerá. Toqué el icono de configuración, seleccioné bloquear contacto y luego eliminar chat. La pantalla parpadeó y se limpió. El último hilo que me conectaba con el pasado se rompió. Guardé el teléfono en el bolsillo, respiré profundamente el aire de otoño y sonreí. Delante estaba la panadería donde horneaban los rollos de canela más deliciosos para mi hija, mi verdadera hija. Aceleré el paso. Me esperaban en casa. Esa es la historia, queridos oyentes. Una historia sobre un amor que puede ser ciego y sobre una epifanía que a veces cuesta demasiado. Una historia sobre cómo una mujer encontró la fuerza para cortar su propia carne para salvar la vida de un extraño que se convirtió en su familia. Y ahora quiero preguntarles, ¿tenía razón Ofelia? ¿Actuó con crueldad hacia su único hijo? Después de todo, nos dicen que el corazón de una madre debe perdonar todo. ¿O hay un límite más allá del cual el perdón se convierte en cómplice de un crimen? ¿Lo habría dejado en el suelo si él no hubiera cruzado esa línea con la calefacción y la medicina? Muchos dirán, es su hijo. Debería haber ayudado, cuidado, enviado a rehabilitación, pero no a la calle. Y otros argumentarán, un hombre adulto debe responder por sus acciones. Deja de ser niñera. ¿Les gustó la historia y desde qué ciudad nos escuchan? Encontrémonos en los comentarios. Si les gustó la historia, pueden apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero con ansia sus comentarios sobre la historia. En pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida con amor y respeto.